incluyente, un país que nos supere cada día, un país en el que la felicidad y el bienestar sea tangible en todos los hogares dominicanos. Agradecemos a Dios que nos permite estar aquí con ustedes siempre. Él es el que pone todo el empeño, nos guía, nos impulsa, nos da la esperanza, nos lleva hacia donde queremos estar. Por eso hay que todos los días darle gracias a Él por permitirnos verlo, por permitir vivir ese otro día que, gracias, repito, a nuestra fe se da. Este lunes 12 muchas cosas se pueden celebrar. Un día como hoy fue el día del terremoto de 1910, del 2010 en Haití, que devastó prácticamente esa población, le llevó realmente pérdidas extraordinarias a los haitianos. Y fue una oportunidad para que los dominicanos mostraran esa vena de solidaridad al margen de siempre esta lucha que tenemos con ellos de la unificación de las sociedades haitianas y dominicanas. Se echó a un lado ahí y los dominicanos pusieron de su parte para servirles. Un día hoy, 12 de enero, también fue el día de la caída del avión de la selección de béisbol en Río Verde de Yamasá, donde murió prácticamente toda la selección de béisbol. Solamente quedó un solo pelotero, don Enrique La Antigua, que decidió por causas divinas venir en vehículo y no en avión. 1948, la catástrofe aérea en Río Verde, Yamasá, que se llevó la vida de todos esos deportistas dominicanos. Tenemos, recuerden, hoy la participación del doctor Alfredo Polanco en su acostumbrada y atinada sección o presentación de los lunes. No es una sección, es el programa que hace con las mejores orientaciones en salud, en periodismo y sociedad. El doctor Alfredo Polanco, médico internista, nefrólogo, con un expertise extraordinario, con una carrera brillante, con una visión social muy acrisolada, pues nos orienta cada lunes aquí sobre un tema de salud importante, sobre todo en este año que se ha dedicado al 2026 para mejorar las condiciones de salud del pueblo dominicano en esa parte. Este fin de semana, el sábado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, celebró la 6ª edición de el cambio de botellas plásticas por juguetes. Esto fue extraordinario, había que ver. Cada vez más contagia a la sociedad, a los niños, de una manera alegre, simpática, de una manera esperanzadora. Este gran proyecto que celebra la alcaldesa ya va por 6. Se habló ayer de que más de 4 millones de botellas plásticas fueron retiradas del ambiente, del medio ambiente, de las calles, de las cañadas, de las playas, por la niñez
Dominicana, que a cambio recibió importantes juguetes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahí está la alcaldesa compartiendo con los padres y con los niños y con personalidades. Ahí estuvo el presidente Hipólito Mejía llevándose los aplausos siempre, porque donde él llega causa un furor, causa una... estremece el calor de los presentes. Estuvo apoyando al proyecto de cambios de botellas plásticas por juguete. Me gustaría, si pudiste bajar el video, Humberto, que lo pongamos, porque realmente me gustó bastante el que pusieron ahí. Pero fueron más de 4 millones de botellas y los niños todos se llevaron un juguete importante, una bicicleta, qué sé yo, una muñeca, se llevaron un velocípedo, una computadora, una tablet, una cosa muy, muy agradable. Ojalá que esto no se quede solo en el Distrito Nacional, sino que se extrapole a los demás municipios en esta lucha por la salud del medio ambiente y sobre todo sabiendo que las botellas plásticas son no se degradan. Eso dura millones de años para degradarse. Vamos a ver el videito si lo tiene listo, Humberto, si no. Un video que mandó la Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre esa actividad. Muy, muy bien. Donde está mostrando la alegría de los juguetes, de los niños con los juguetes ahí. Bueno, es un evento que transmite un gran mensaje, un mensaje a los padres. Están, vamos a verlo. ¿Tiene audio? Viendo sus patinetas, sus bicicletas, todo lo que recibieron a cambio de esa niñez. Qué bueno, me alegra mucho esa parte de la gestión de Carolina Mejía. Me gusta toda, pero esta es encomiable esta gestión. Así es que dándole las gracias a Dios y repitiendo, dándole el apoyo, el reconocimiento a Carolina Mejía. A propósito de Carolina, quiero hacerle, Carolina ha remodelado, me dijeron que más de 200 parques. Yo no sé cuántos son, pero son muchos. Yo estuve con mis nietos esta semana, que vinieron de Estados Unidos a pasarse la Navidad con nosotros, con los abuelos, y fuimos a 2 parques. Fuimos a Luisa Osema Pellerano. Era un sitio que estaba un poco arrabalizado, no tenía seguridad, no había donde sentarse, etcétera, etcétera. Y fuimos al malecón. Pero quiero hablar de los parques, porque el malecón es el malecón y es agradable todo. Yo tengo imágenes que luego las voy a presentar. En el parque Luisa Osema Pellerano, que es uno de los que ella ha remodelado, tiene una tarja que dice Parque Luisa Osema Pellerano. El nieto mío me preguntó, papá, ¿quién fue Luisa Osema Pellerano? Y yo le dije quién era. Fue una educadora muy... Le dije todo lo que conocía de Luisa Osema Pellerano. Es un niño de 12 años que está estudiando, va a entrar ahora al bachillerato. En la escuela no le dicen esos personajes. Por eso la importancia de la sección que hace don Isidro Toro aquí, que se llama Pinceladas Educativas, que resalta un hecho histórico y un personaje. Pero lo del parque, lo que quiero recoger es pedirle a Carolina
que cada nombre que le ponga a un parque, que haga una semblanza de la persona a quien le dedica el plan. Que los niños que van ahí, que van a decir, este parque se llama Luisa Osema Pellerano, o se llama Osvaldo Rossi, como uno que hay en la Duarte, que tenga una placa que diga, bueno, Osvaldo Rossi fue un personaje que hizo tal y tal, que vivió en tal época, en tal época, en tal época, hizo tal cosa. Luisa Osema Pellerano fue un personaje que vivió en tal... Que se ponga esa placa, porque eso da muchos resultados en México y en Colombia y en Estados Unidos. Eso es muy común y la gente se lleva una idea, una información de esos escenarios, de esos parques, de por qué esas personas merecen tener ese nombre. Así que, Carola, mi hermanita querida, tú sabes que te adoro, que te quiero, que te amo y que quiero más cosas para ti. Que siempre Dios te apoye en la gestión y en lo que te queda de futuro. Vamos a meterle obras a eso. Vamos a una pausa y venimos entonces ya con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Está en línea con su acostumbrada presentación el doctor Alfredo Polanco, que todos los lunes nos da una orientación importante sobre la prevención de alguna enfermedad que nos afecte o que nos pueda afectar. Buenos días, doctor. Dios le dé un inicio de semana placentero y esperanzador. Sus proyectos tengan éxito. Buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Un tema sumamente importante y que es poco tratado. Vamos a hablar hoy de la depresión, a propósito de que cada día 13 de enero, de mañana, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en realizar las actividades cotidianas. Este padecimiento lo padece aproximadamente el 6% de la población mundial. Se le hace poco caso. Muchas veces las personas que lo padecen piensan que es un trastorno por una debilidad, que el que se deprime es débil. Generalmente no se hace el diagnóstico de depresión. Muchas personas tienden a relajarlo, dicen a veces estoy en depre, o sea, y en realidad ese paciente que dice que está en depre no tiene depresión. Como dije anteriormente, el 6% de la población lo padece, es más frecuente de lo que usted se imagina. O sea que hay más, alrededor de 300 millones de personas que tienen algún grado, algún estado de depresión. Puede afectar a las personas de cualquier edad, incluso niños, adolescentes, envejecientes. Población mundial. O sea que cualquier persona puede presentar depresión, no importa la edad, no importa el género, no importa que sea un envejeciente. Ahora bien, afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Ese trastorno de la depresión puede ser desencadenado por diferentes causas. Por ejemplo, una mala noticia te puede conllevar a la depresión. Por ejemplo, una persona que haya tenido la pérdida de un ser querido puede tener una depresión. Algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades catastróficas, cuando a un paciente se le diagnostica, por ejemplo, que tiene cáncer, que tiene una enfermedad renal crónica, que tiene diabetes, que tiene insuficiencia cardíaca. O sea, por eso es importante cómo el médico, cuando le haga el diagnóstico a un paciente, cómo dar esa noticia para evitar que el paciente caiga en depresión. La depresión no es una tristeza pasajera. Por ejemplo, hay veces
que pensamos que estamos deprimidos porque tenemos 2, 3 días con bajo estado de ánimo. Generalmente la depresión es algo persistente con el tiempo. O sea, el paciente tiene 2, 3 semanas, tiene un mes con falta de interés de las actividades cotidianas, el paciente no duerme o está durmiendo mucho, generalmente el paciente no come o está comiendo mucho. El paciente prácticamente pierde el interés de las actividades cotidianas y cualquier cosa le da lo mismo, o sea, que se interesa en el trabajo. Esas son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con depresión. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas lo ocultan. Usted debería de, si cree que tiene algún síntoma de depresión, debe de consultarlo con un hermano, el padre, un amigo, una amiga, etcétera. O, lo más importante, debe de consultarlo con su médico de cabecera. Su médico de cabecera le va a hacer un examen físico y va a determinar que usted tiene depresión. La depresión tiene causas, o sea, hay causas que pueden conllevar a la depresión y básicamente hay alteraciones de unas hormonas en el cerebro que es la dopamina. La dopamina, que es la hormona del placer, está disminuida en estos pacientes. Pero ¿qué sucede? Hay un aumento de sustancias inflamatorias, que es el cortisol. Por eso hay pacientes que dicen, no, yo no voy a medicar, yo no voy a usar medicamentos porque esto tiene que curárseme así. O sea, hay pacientes que pueden curarse solamente con terapia, pero la mayoría de los pacientes que tienen estado de depresión necesitan medicamentos, pues ya lo dijimos, hay alteración de la dopamina que está disminuida, hay un aumento del cortisol que está aumentado. El cortisol es una hormona de la inflamación. La dopamina es una hormona del placer. Y si esa hormona del placer está disminuida, pues usted va a estar apático, va a estar triste, va a importarle nada la vida. Y por eso usted va a ver que muchos pacientes que tienen estado depresivo, pues lo que tienen que buscan, lo que es un refugio. Y cuando no encuentran ese refugio, ¿qué hacen ellos? Acceden a lo que es al suicidio. Entonces, el suicidio es la segunda causa de muerte en pacientes jóvenes y adolescentes. O sea, miren por qué. Secundario a qué? A una depresión. O sea, que una depresión es una emergencia psiquiátrica. Una depresión es un trastorno que debemos de prestarle atención rápido, porque una depresión puede conllevar al suicidio. La pregunta que siempre hace, ¿se cura la depresión? Y la respuesta es sí, la depresión se cura, pero la depresión no se cura solo. O sea, si a usted le diagnosticaron depresión, no crea que usted va a salir de este estado de ánimo, de esa tristeza, de ese desinterés, sin tratamiento. O sea, dijimos, el paciente necesita, aunque sea tratamiento psicológico, en algunos casos, pero en la mayoría de los casos, usted va a necesitar un tratamiento médico. ¿Qué ocurre? Muchos pacientes se le administra la terapia antidepresiva en el día de hoy y se creen que las pastillas hacen magia, el medicamento. No. El paciente deprimido, para ver el inicio del tratamiento, el efecto de los medicamentos antidepresivos, generalmente se tarda entre 4 a 8 semanas. Es decir, a usted le empezaron el tratamiento, pero usted no va a tener todavía
mañana usted no va a experimentar el bienestar. En una semana tampoco, en 2 semanas tampoco. Generalmente tarda entre 4 a 8 semanas. Eso es importante, lo digo, porque muchos pacientes cuando acuden al psiquiatra creen que con esa pastilla que le dio el psiquiatra para la depresión, una vez diagnosticado, ya ese paciente mañana va a estar bien. No es así. Ese paciente va a tardar un tiempo en sentir, en experimentar mejoría, porque la curación de la depresión tampoco va a ser en 2 meses. Por ejemplo, hay lo que se llama depresión postparto o depresión periparto. Esa mujer que parió está deprimida. Generalmente el tratamiento de esa depresión para una curación total es entre año y medio. O sea que la paciente tiene que durar bastante tiempo utilizando los medicamentos y los servicios de psiquiatría. O sea, no es que me dieron un medicamento y eso es mágico y ya. No fue que me dieron una receta y terminé esa receta y ya, señores, como ocurre con la mayoría de los pacientes que creen, el doctor me dio una receta por 3 meses. No, no te dio una receta por 3 meses. Te dio una indicación, te va a evaluar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero eso no significa que este tratamiento va a ser por un mes, por 2 meses o por 3 meses. Porque, por ejemplo, hay enfermedades que no se curan nunca. Por ejemplo, el medicamento de la presión no es por 3 meses. El medicamento de la diabetes no es por 3 meses. El medicamento del paciente con enfermedad crónica no es por 3 meses. Ahora bien, la depresión se cura. La depresión tiene un tiempo en que el paciente fue curado y ya el médico le va a ir retirando de manera paulatina los medicamentos, porque generalmente un paciente deprimido requiere de varios medicamentos. Hay pacientes que tienen depresión, por ejemplo, postmenopáusica o perimenopáusica. Esas pacientes ya que entran a los 45, a los 50 años, que están en la menopausia, tienden a tener depresión. Hay depresión que inicia en los envejecientes, por ejemplo, que muchas veces nosotros, como parientes de un envejeciente, pensamos que eso es normal, que el envejeciente tiene que estar deprimido, y no buscamos la ayuda para ese paciente. Señores, ese paciente se deprime, este paciente puede intentar con su vida, o sea, puede la depresión en ese paciente llevarlo al suicidio. Entonces, por eso es importante que nosotros le prestemos atención a estos pacientes que están con nosotros, a esos envejecientes, porque muchas veces la falta de interés hacia ellos que nosotros demostremos, eso conlleva a que el paciente se deprima y una depresión conlleva al suicidio. Es importante señalar que los medicamentos antidepresivos son medicamentos controlados. Son medicamentos que no son de venta libre. Y si usted, por ejemplo, está utilizando medicamentos antidepresivos, ha tenido durante el tratamiento para la depresión ideas suicidas, debe de comunicárselo a su médico. ¿Por qué? Porque los medicamentos antidepresivos, una gran parte de ellos, pues, conllevan a ideas suicidas. Entonces, por eso es importante y casi siempre su médico se lo dice que ante cualquier idea descabellada, pues, que lo llame. O sea, por eso nosotros como médicos debemos de tener el contacto con nuestro paciente. El paciente nuestro debe de tener nuestro teléfono, porque ante cualquier emergencia, aunque muchos médicos no les buscan dar el teléfono, es importante que usted llame a su médico de cabecera. Bien, con respecto al tratamiento, hay medidas adicionales que pueden conllevar a que
un paciente pues, se cure más rápidamente de la depresión. ¿Cuáles son esas? La actividad física al aire libre. Importantísimo es caminar por lo menos 30 minutos al día, caminar al aire libre. Una dieta adecuada es bastante importante. O sea, dieta sea balanceada, aumento del consumo de frutas, aumento del consumo de vegetales, tomar agua adecuadamente, una hidratación adecuada, todo esto. Hay muchas veces que la causa de depresión es la falta de trabajo. He tenido pacientes que han llegado a mi consulta que lo cancelaron, que lo despidieron. En este caso, ese paciente necesita, aparte de que debe de ir al psiquiatra, necesita apoyo familiar. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces el paciente fue despedido de su trabajo. Una persona que apenas lleva 2 años, 3 años de casado. Entonces, ¿qué ocurre? Si la esposa lo abandona en ese momento, es un paciente que va a buscar posiblemente otra alternativa porque ya lo despidieron del trabajo y fue abandonado por su esposa. Lamentablemente, en este paciente va a coger otro camino. Lo más importante es el apoyo emocional, porque por eso dijimos en principio, el paciente deprimido no solamente se va a curar con los medicamentos que le prescriba el psiquiatra, no solamente con la orientación que le dé el psicólogo. Ese paciente necesita grandemente lo que es un apoyo familiar. Ese paciente necesita estar vigilado de manera constante. Este paciente, por ejemplo, la depresión, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero no importa en quién lo tenga, esas parejas deben de darte un apoyo mutuo. O sea, si mi esposa está deprimida, yo no puedo contarle en vano, tengo que darle ese apoyo, tengo que preguntarle qué le indicó su médico, tengo que acompañar a esa persona a donde su médico, a donde su psiquiatra. ¿Por qué? Porque eso es parte del tratamiento. Cuando yo hago un acompañamiento de mi pareja a donde el médico tratante, pues ya estamos dándole el principal apoyo que necesita esa persona. En el caso de las enfermedades catastróficas, por ejemplo, yo que trabajo con pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que están en diálisis, estos pacientes importantes necesitan un buen apoyo médico. O sea, nosotros como su médico de cabecera tenemos que apoyar a ese paciente de manera constante, pero también ese paciente necesita un apoyo familiar, porque hemos visto que muchos pacientes de esos que tienen insuficiencia renal crónica, en principio llega toda la familia en la primera diálisis, la segunda diálisis, la primera semana, un mes, lo acompañan. Posteriormente, el paciente solamente sigue con la esposa durante 1 mes o 2 meses y luego el paciente va solo. O sea, ninguno de los acompañantes que en un principio van. Y cuando integramos al paciente, lógicamente es un paciente que se deprime cuando los familiares le han dado la espalda. Y este tipo de depresión, aunque le demos todos los medicamentos habidos y por haber, pues posiblemente no se vaya a curar, porque falta lo más importante, falta el apoyo familiar. Entonces, precisamente por eso es que nosotros tratamos de dar este tipo de información, este tipo de programas para que las personas sepan lo que tienen que hacer en el momento en que lo tienen que hacer. Ya pues saben que un paciente deprimido no puede curarse solo. Tiene que ir al médico, pero que necesita también apoyo familiar. Un paciente con depresión debe de saber que la depresión se cura, pero se cura a lo largo del tiempo. Ya dijimos anteriormente que la depresión en el embarazo o periparto o posparto tarda
alrededor de 1 año y medio para curarse, pero se cura. O sea, la depresión en todas sus modalidades se cura. Medicamentos, hay otro tipo de terapias que compete a los psiquiatras decirlo, pero de que se cura, se cura. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que llevar. Ahora bien, tenemos que hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico de depresión, el paciente tiene que ser evaluado por un médico. Pero usted en la casa, usted que acompaña a esta persona, a ese hermano que está soltero, que está solo, usted tiene que identificar los signos y síntomas de depresión. Porque si a un paciente no se le identifica tempranamente que está deprimido, puede conllevar al suicidio. Entonces, cualquier pregunta que tengan, Licho y amigos televidentes, sobre la depresión, pues estamos en la mejor disposición de responder cualquier tipo de pregunta. Gracias, doctor. Yo tengo algunas preguntas, no tengo el teléfono aquí por circunstancias atenuantes, como dicen los abogados. Pero resaltar, doctor, la OMS habla de que en el mundo hay unos 300 millones de personas afectadas directamente por depresión. Pero resulta que hay otros comentarios científicos que dicen que la depresión afecta de una manera gradual, un grado mayor que otro, a toda la población. Son momentos que se dan, pero hay unas que son más críticas que otras. Y quiero resaltar también, doctor, algo que descubrí. Yo tenía una pena de que República Dominicana tiene apenas 200 psiquiatras y cosas. Entonces me encuentro con que las enfermedades catastróficas tienen su mayor estrago por la afección psíquica, psicológica del que lo sufre. La gente que sufre una enfermedad catastrófica cree que le está llegando la muerte, que ya es el final. Entonces esas personas no tienen el servicio psiquiátrico o psicológico cuando le descubren una enfermedad de ese nivel. Se le atiende lo físico, pero no la parte psicológica. Y ustedes dicen que el 80% del grado de las enfermedades es psicológico. Me dicen muchos médicos. ¿Qué usted sugiere con respecto a esa debilidad que tiene el problema de las enfermedades catastróficas? Usted que trata algunas enfermedades catastróficas, como los riñones, como la diabetes, etcétera, y que la persona se siente un poco desvalida ahí. Sí, muy interesante esa pregunta, ese comentario, Licho. Nosotros, cada médico, tiene que hacer de la medicina un psiquiatra. O sea, nosotros, como sabemos las limitaciones que hay de tan pocos psiquiatras, en la mayoría de los centros no hay servicio de psiquiatría. Cuando vamos a ver una noticia, tenemos que hacernos de psicólogos y psiquiatras. Cuando le voy a decir a un paciente que va a necesitar tratamiento de diálisis de por vida, yo debo saber cómo voy a dar esa noticia a ese paciente. Porque como bien dijiste, Licho, muchos pacientes piensan que llegué a diálisis y ya, esta es la muerte. Entonces nosotros le explicamos al paciente que no es así, que tenemos pacientes que tienen 20 años, 25 años en diálisis y que están vivos y que tienen calidad de vida. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de demostrarle al paciente que tiene una enfermedad que, si bien es cierto que no es una enfermedad curable, pero que ese paciente puede vivir con calidad de vida. Ahora bien, lo ideal fuera que nosotros diéramos esa noticia en acompañamiento con por lo menos un psicólogo y posteriormente lo enviáramos al psiquiatra. Porque de lo contrario, o sea, como tú dijiste, todos los pacientes que entran en diálisis van a tener algún grado de depresión y muchas veces pasa completamente desapercibida por nosotros.
Y muchos de esos pacientes se mueren por depresión y nosotros no hacemos el diagnóstico. Simplemente decimos que el paciente se murió en la casa por un infarto. Pero ¿cuál fue el desencadenante de ese infarto? Como depresión, el paciente deprimido, hay ocasiones que se torna irritable, intranquilo, y entonces le puede venir un infarto. O sea, el detonante de ese fallecimiento, aunque murió por un infarto, pero la causa primordial de esa muerte fue una depresión. Entonces, en el acta de defunción, por ninguna parte usted va a ver que va a estar la palabra depresión. Entonces, por eso, lamentablemente, nuestras actas de defunciones, todo el mundo murió del corazón. Pero si nosotros investigáramos a fondo cuál fue el detonante de, de ese infarto, de esa parada cardíaca, podríamos tener muchas informaciones y con todas estas informaciones posiblemente los estados, porque no estoy hablando solamente de República Dominicana, los gobiernos harían más hincapié en buscar esas especialidades que hacen falta en los diferentes países, porque aquí deberían de haber, óyeme, debería de haber 1000 psiquiatras, 200 psiquiatras, imagínense usted. Bueno, doctor, gracias. Creo que ese tema es muy largo y necesita de muchas semanas de discusión para poder seguir convenciendo a la sociedad de la importancia, porque es otra cosa. La familia que tiene una persona depresiva no está preparada para cómo atender a esa persona. Y entonces es otra debilidad que tiene el que posee, el que es atrapado por esa enfermedad. Pero llegará un momento en que será discutido ese tema, doctor. Gracias. Sí, antes que nada, Licho, antes que nada, también ocurre un problema. Tenemos miedo de ir al psiquiatra, porque siempre se cree, aunque ya todo se está llevando atrás, el psiquiatra es para atender a los locos. No es así. El psiquiatra es para atender a la mayoría de los pacientes. Entonces tenemos que tener una visión clara del rol del importante médico que es el psiquiatra en la sociedad. Correcto. Muchas gracias, doctor. Lo felicito por haber abordado ese tema con esa sapiencia que usted lo aborda siempre, con esa parte humana y con buscando siempre la mejoría que se necesita. Gracias y nos vemos el próximo lunes con otro tema. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema aquí ya para culminar el programa. Gracias, doctor Polanco. Hasta luego. Bien, regresamos con ustedes ya en la parte final de este programa. Ayer el presidente de la República, don Luis Abinader, junto con la vicepresidenta, encabezaron un consejo de gobierno extendido, ellos lo llamaron así, porque no era solo un consejo para los ministros, para los directores, sino para muchos funcionarios que habitualmente no participan en las reuniones de gabinete con el presidente. Y uno se llenó de esperanza cuando anunciaron ese evento que se iba a celebrar y se celebró en el Palacio Nacional, porque era un evento atinado, un evento que la población lo quiere. La población cree que esto yo no lo tengo con un estudio, pero yo lo escucho donde quiera que me reúno con personas. Yo me reúno con muchas personas semanales, participo en muchas peñas. Entonces, la gente cree que el presidente debe reenfocar su gobierno, no en función de las ejecutorias que está haciendo, porque la gente le reconoce que está haciendo una gran gestión, pero sí le reclama al presidente más acciones con su gabinete, más control de su gabinete. La gente le reclama al presidente que gobierne
con más ayuda de su gabinete. Le reclama que su gabinete tenga una dirección específica de gobierno, que ya yo estoy cansado de decir que necesita que el gabinete del presidente Luis Abinader defienda la gestión de gobierno, que nada más la defiende él y 2 o 3 funcionarios. Entonces, ayer mucha gente vio como positivo, desde el viernes que se anunció esta reunión, vio como positivo que el presidente asumiera este encuentro para trazar políticas más certeras, más impactantes en sectores que son de mayor impacto, valga la redundancia, para la población. Que lo está haciendo, porque tú no puedes negar que lo que está haciendo el presidente con la seguridad, con los planes sociales, aunque ha hecho cambios importantes, ¿no? Pero el problema no es un cambio de persona, el problema es un cambio de política, es un cambio del manejo de muchas cosas. Entonces la gente se sintió contento y yo creo que los resultados, por lo que estoy viendo en la prensa, han sido halagüeños. La fortaleza del presidente, la firmeza del presidente en esa reunión sobre el manejo pulcro de los recursos, sobre el cuidado de cada funcionario a la ética y a la transparencia que él le ha impregnado a su gobierno. La eficientización, que eso quiere decir como la ocupación más acorde de los miembros de cada institución, de los servidores de cada institución, al plan de gobierno que ejecuta el presidente en cada institución. Que el sector salud, que el sector obras públicas, que el sector seguridad, que el sector escolar, educativo, esté más compactado en el desarrollo de ese plan. Y que se lo digan al pueblo, porque no es solo que lo compacten. Al presidente, al gobierno le hace falta que el pueblo sepa lo que está haciendo cada departamento. Le hace falta que lo sepa, porque el pueblo está interesado en todos los servicios que brinda el Estado. Y yo me siento bien y quiero felicitar al presidente por esa celebración. Los resultados van a ser medibles a mediano plazo. El presidente le quedan 3 años de gobierno, o 2 años de gobierno. Yo digo 3 porque es en agosto, es en febrero que él se va. Y entonces él necesita solidificar esa gestión excelente que está haciendo y derramar esa gestión por toda la población. En esto juega un papel trascendental el partido. En esto el partido juega un papel importante, el partido político que lo llevó a él a ser presidente. El partido político que le pidió el voto a la población para que vote por él. El partido político que estructuró un programa de gobierno. El partido político que aportó a todos esos funcionarios, o a la mayoría, para ejercer el gobierno. Ese partido tiene que tener una mayor beligerancia en la ejecutoria gubernamental del presidente Luis Abinader. Yo espero, repito, ustedes saben que yo, por más que hable, siento por el éxito. Yo quiero el éxito de ese partido, no solo porque luché por él, sino porque del éxito de este gobierno depende el futuro de mi país, el futuro de mis hijos, de mis nietos, mío y de la gran parte de la población. Merece que este gobierno
valore más el conjunto de acciones del presidente. No solo que valore al presidente, porque el presidente está muy bien valorado, pero el equipo es bueno cuando todos los peloteros... Miren, les voy a poner un ejemplo de la pelota y la política. Ustedes ven cómo el Clásico Mundial se va a celebrar en marzo. La gente dice que el equipo dominicano va a ganar porque tiene buena tercera base, porque tiene un buen shortstop, porque tiene un buen segunda base, porque tiene un buen primera base, porque tiene 3 outfielders extraordinarios. Y todos ellos saben jugar en equipo. Tiene un buen catcher, tiene buenos abridores y tiene un gran manager. Entonces, todo eso se necesita para que el equipo gane. No es solo que sea la leyenda Alberto Pujol que sea buen manager. No. El buen manager no gana el juego. Es el compacto del equipo el que gana juego. Es los hits en el momento en que se envasa un jugador y el otro da un hit. Es el que hace la combinación de hacer la buena defensa cuando el otro batea. Así que se gana la pelota. Y todos los deportes es así. Pero la pelota, que es la que más uno ama en este país. Bueno, así es la política. Así es la política, es acción en equipo, es acción coordinada en función de una sola dirección, hacia una sola dirección. Gracias, nos veremos mañana con otro programa importante. Hasta mañana si Dios quiere.